La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Hola, soy Flor. Y yo soy Laura. Y juntas hacemos Brifeando con Flor y Laura. Un podcast donde vas a escuchar de publicidad, de comunicación, de tendencias y muchísimo más. Así que acompáñanos, que esto se va a poner candente. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidis, todis a un nuevo episodio de Brifeando con Flor y Laura. Hoy tenemos un episodio súper especial, una mesa que va a develar las relaciones ocultas de las agencias de publicidad. Tenemos aquí a mi compañera de siempre, Flor Aragón, en el rol de la creativa, hippie. Hola, gracias por invitarme a este programa. Estoy muy contenta de estar con vos nuevamente. Un placer, como siempre, gusto verte. Tenemos también aquí de invitada a Claudia Chacón en el rol de la clienta. Veremos si ella tiene o no siempre la razón. Bueno, bienvenida, Claudia. Gracias por invitarme. La verdad que también, no estaba muy segura si quería venir a esta mesa, porque detrás de bambalinas, entre cliente, pues y agencias, pero la verdad es que uno se lo divierte. Vamos a ver si al final salimos amigas o enemigas. Y tenemos también como invitada muy especial a Corina Samayoa, nuestra querida Cori, en el rol de la de marcas. Bienvenida, Cori. Muchas gracias y gracias por la invitación. La verdad que estar con tres mujeres tan talentosas que tenemos mucho tiempo de conocernos, así que yo feliz de estar aquí. Yo voy a empezar por contar una pequeña historia que tiene que ver con mi relación con Claudia. La clienta. La clienta. La clienta y yo nos conocimos cuando recién llegué a El Salvador, hace más de 20 años. Ella es una de las mejores amigas de mi esposo, hoy es una de mis mejores amigas y habría que ver si en una pelea entre mi esposo y yo a quién defiende. Está por verse. Es cierto. Está por verse. Yo se la robo. No sabía eso. Pero entonces, después de muchos años de amistad, un buen día resulta que coincidimos yo en agencia como directora creativa y ella en agencia como clienta y Cori en agencia como la de marcas. Correcto. Todas con una gran cuenta que siempre tenía la razón, que era Digicel. Claro, siempre. Entonces ahí nos conocimos en una relación completamente diferente, que era la de por un lado éramos amigas y por otro lado éramos archienemigas. Claro, también. Lo divertido fue difícil. Fue difícil. Sí. Me consta. No, pero fue difícil porque también esto era como decir, me voy a ir a trabajar con mi marido. O sea, es tan difícil, tan complejo poder decir, aquí pongo yo la línea, pero somos amigas, pero a la misma vez, ¿cómo le exijo a una amiga si yo ya sé cómo es Laura? ¿Cómo le digo que no? Entonces, aprender todos esos símbolos de comunicación para poder trasladar el mensaje y que sea eficiente, pero fue muy retador. Pero por otro lado, ¿y vos qué sentías? Si ella sentía, ¿cómo le digo, cómo le pido, cómo le pregunto? ¿Y vos? Yo creo que si las dos hubiéramos tenido una camarita oculta, cada quien, ¿no? Grabándonos, las dos tuvimos momentos de decir, la quiero matar. ¿Cómo se le ocurre? ¿En serio quiere esto? O sea, ambas, en cualquier momento era como... Porque claramente son dos posiciones, o sea, la posición del cliente y la posición del creativo. Para todo cliente, probablemente el cliente no tiene ni idea lo frustrante que es trabajar muchas horas, muchas veces en horarios no necesariamente tan adecuados, ¿verdad? Y entonces llegar y que te digan no. A la vez me imagino que del lado del cliente, qué frustrante debe ser pedir algo y que lo que te traen sea algo que no te gusta o que no querés o que no sirve, ¿verdad? Pero ese nivel de frustración que literalmente sucede todo el tiempo. O el lado de marcas también, que a veces yo sentía a veces, bueno, con vos no, con vos creo que nunca tuve problemas, o tal vez sí, no me acuerdo. No, ninguno. Pero yo siento que a veces
como que entre estos dos departamentos, digamos, creativo y el de marcas, como que por ahí se perdía la información y de repente hacías algo y cuando llegaba no era eso, o cuando llegaba hasta donde el cliente no era eso, porque a mí sí me pasó, no con vos, claro, que bueno, cuando todavía las órdenes eran en papel, ¿te acuerdas? Algunos sobres. Todavía me pasó una vez, cuando todavía eran en papel, que una información estaba de verdad traspapelada. Y nos dimos cuenta hasta que ya habíamos hecho todo el trabajo. Entonces, esa es como también la parte frustrante de... Sí, que la comunicación no funciona y entonces al final todo el proceso se hace igual, pero sin la información necesaria o sin... A ver, Cori, así de las peores situaciones que puedas acordarte de desacuerdo entre el departamento de creatividad y el departamento de marcas. Así cuando vos dijeras... literalmente estos creativos, ¿qué les pasa? Oh, bueno, los creativos siempre han sido como bien necios porque siempre creen que tienen la razón y la tenemos, y en la forma positiva porque defendían siempre sus ideas, pero sí recuerdo con algunas del banco y teníamos ahí también alguien más de marcas que era también como bien exigente, entonces era como bueno, ok, era hombre, era mujer, bueno, el cliente era hombre, ajá, no, a la que te estás refiriendo. Era mujer, que era de marcas también. Veíamos el banco juntas. Entonces, ella siempre era como, ok, llevemos esta idea, pero llevemos otra opción para que ellos puedan ver, elegir y todo. Y así no matamos tu idea. Pero sí, lo que pasa es que los creativos, sobre todo hace muchos años, ellos eran... wow, no, yo voy a presentar, yo voy a hacer esto y a mí me gustaba que fueran así, pero el rol de marcas de alguna forma para muchos creativos era como la que pasa papeles, la que solo pasa la orden y ni siquiera las pasan bien y todo, y nosotros también nos quejábamos de creatividad que no leen las órdenes, ahí decía, no hacen eso y así, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que depende de cómo te lleves como equipo, que seas un buen equipo. Yo siento que eso de las personalidades, Laura era como a veces bien explosiva y decía de la cliente aquí presente, no, y claro, ya no sé qué quiere, y entonces había que, no, tranquila, mira, pensemos en otra idea. Bueno, y ahí ya cuando regresamos a la agencia, era bien frustrante a veces ir a reuniones y regresar, más que era este equipo era solo mujeres, tanto del lado de ustedes como del lado de la agencia. Puras mujeres éramos. Sí, éramos puras mujeres. O sea, creo que no sé quién era el director en ese. Aparte de vos, había alguien hombre, no. Éramos solo nosotros. O sea, en algún momento estuvo Pablo, en algún momento, o sea, hubo participaciones. Que eran también, duplas. Ajá. Yo me recuerdo que eran duplas. En algunos momentos. Pero eran puras mujeres, entonces yo trataba con 5 mujeres distintas, con una veía una cosa, con otra veía otra cosa, pero bueno, es como también de personalidad, yo como me llevo bien con todo el mundo y eso me ayudó un montón. Y con creatividad igual, siento que ahí depende de los equipos que sean. Nosotros tuvimos buenos equipos. Sí, tuvimos, y al final, ahora estamos hablando como de las cosas, las disruptivas o las conflictivas, pero... gran parte del trabajo de las agencias, por ejemplo, yo me acuerdo aquella, a ver si te acordás, ya estábamos en el edificio de la San Francisco. Ajá. Y era un agosto y había, ¿se acuerdan en aquella época? Vos te vas a acordar perfectamente, Claudia, aquella época en la que había espionajes respecto de los premios y regalos y regalías que había en cada una de las vacaciones. Que me acuerdo yo de eso, que nunca llevé uno. Entonces habíamos trabajado toda una campaña basada en un regalo que a último momento se supo que la competencia llevaba, y entonces se cambió por completo el concepto, el regalo, y entonces los últimos 3 días antes de las vacaciones estábamos haciendo vallas, mupis, radio, televisión, o sea, absolutamente todo el POP de las tiendas. Entonces era
todo. Hasta altas horas de la noche. Cierto. Hasta muy altas horas de la Hasta muy noche. altas horas de la noche. Entonces me acuerdo de haber sido los Que nos pasó únicos, 2 años seguidos. 2 años seguidos, sí. Éramos el único grupo en la agencia, ya los demás ya se habían ido, estábamos en vacaciones y estábamos ahí Trabajando. prácticamente en calzoneta, o sea, era lo único que faltaba, pero todos estábamos muy de verano, muy relajados, muy esta cosa de que era como, bueno, ya que estamos acá, pasémosla bien, y eran momentos memorables, o sea, cansadísimos, pero de reírnos y reírnos y reírnos, porque Eso es lo importante de cuando te llevas bien con tus compañeros, porque habían equipos que se peleaban, se odiaban y se trataban mal. Nosotros creo que traspasamos lo que era el trabajo y fuimos amigos, hemos sido amigos. Y quizás ya no nos vemos tan seguido, pero hacíamos cosas fuera de la agencia, fiestas y los cumpleaños y lo que sea. Entonces eso ayuda mucho. me imagino que ese mismo conflicto está en los equipos de marketing también. O sea, el equipo de marketing en su relación con la agencia, no todos los integrantes tienen la misma relación, no todos los integrantes lo agarran de la misma manera. No. Yo creo que todas las relaciones también, cuando son... cuando uno comienza, se va conociendo. Entonces yo creo que ya con el tiempo ya podemos irnos anticipando a ciertas reacciones y ya también logramos también quizás adaptarnos al otro y empezamos a construir estas relaciones, vamos construyendo y cruzando también esos puentes en equipo, porque al principio era como lo de la agencia y el cliente, pero llega un punto que yo me recuerdo que tenía la agencia instalada hasta con escritorios adentro de la oficina, que era una vez que estábamos haciendo un rebranding. Y allí yo creo que ese fue el antes y el después también, de que uno ya siente que en realidad ya lo llevan en la sangre, ya están todos con el mismo objetivo, porque también partamos, y creo que aquí es bien importante también mencionarlo sin entrar a lo básico, ¿verdad?, de marketing, pero los objetivos del cliente siempre van a ser, pues, generar valor para el accionista, y entonces por lo tanto tenemos que generar las ventas, generar una experiencia con el cliente, la lealtad, etcétera. Y eso, poderlo traducir en una conceptualización en función a lo que quiere el cliente, esa es la parte de que si no hay un buen equipo que tenga una buena comunicación, que logren entenderse, porque unos son creativos y los otros son más numéricos y los otros son racionales. Entonces, poder encontrar dónde convergen esos dos puntos, Claro. ese es el reto más Y grande. además, sin dañar esa relación, claro. O sea, de alguna forma vamos a estar en desacuerdo, y está bien que estemos en desacuerdo porque nos abren los ojos, es parte. Pero sí encontrar ese punto, quizás ese feliz término, ¿verdad?, para que yo no soy la experta en marca, pero la agencia sí lo es. Entonces encontrar ese punto medio, porque al final creo que también tenemos que disfrutar el proceso. Y es que fíjate que hay una palabra clave ahorita que lo estás diciendo, y creo que la palabra clave es confianza. Que, como cliente, tú confías en la agencia, en marcas y en los creativos, en que son los profesionales del rubro, ¿verdad? Y tiene que haber, cabal, cierta confianza en que lo que están haciendo es lo que tiene que ser, pero aparte lo que vos esperás como objetivo para tu marca. Y al mismo tiempo, hablando de relaciones, yo creo que bueno, no creo, sino que casi siempre los clientes con los que tenías más éxito eran con los que tenías una mejor relación de amigos. Porque yo igual tuve clientes con los que salíamos, celebrábamos cumpleaños y toda la cosa. Y al final llega a haber tanta confianza y te llegas a conocer tanto que ya no andas con esas cosas de que, pero si le digo esto. No, o sea, tenemos una relación de trabajo, pero también de confianza. Entonces creo que tiene que ver como una parte también. Y hay que reconocer que hay un montón de vicios, o sea, vicios de todos lados. Hay un montón de equipos de marketing donde ahora, digamos, hay un cambio generacional en muchísimas empresas, en empresas familiares por sobre todo, donde
las nuevas generaciones están asumiendo los lugares de mando, ¿no? Pero y aún así, esto muchas veces todavía hay como el conflicto de si las cosas siempre se hicieron así y funcionaron, ¿por qué las vamos a hacer de otra manera? Eso es como un vicio dentro de muchos equipos de marketing de muchas empresas. Y en las agencias hay un montón de otros vicios, sobre todo en el área de creatividad, que claramente el paradigma de marketing ahorita ha cambiado y es como las soluciones tienen que estar en función de las necesidades de las personas. Uh-huh. Pero hubo una época, sobre todo cuando vos hablabas, Cori, de cuando los creativos eran estrellitas, ¿verdad? Uh-huh. Donde el vicio asumido era lo que importa es la creatividad y lo que importa es la mejor idea y lo que importa es lo que sea fantástico y resonante, lo que gane premios. Son los premios. Lo que importa son los premios. Ay, exacto. No, eso sí es un tema interesante, lo de los premios. Pero entonces esa tanto la postura de un lado como si siempre lo hicimos así porque lo vamos a hacer de una manera diferente, como lo que importa es hacer algo que sea los espectacular. Ambos vicios hacen que la relación sea súper conflictiva porque en realidad ninguno de los dos está respondiendo a las necesidades de las personas. Uh-huh. Exactamente. Y ahí todos alguna vez caímos en esa, ¿verdad? Tanto de un lado como del otro. Creo que hemos tenido alguna vez esta cuestión de perder de vista que el objetivo era muchas veces salir a la calle, entender qué es lo que las personas necesitan efectivamente y hacer algo que tenga que ver con eso y no con ganar premios. Y yo creo que también solamente quizás cuando me remonto para atrás es que cuando de repente todo va bien y todo va próspero, próspero. Sí, claro. Todos estamos bien, una relación armoniosa, vamos con mucha tranquilidad, pero de repente da un giro de timón, quizás la industria, y entonces la competencia probablemente viene e innova, y entonces tú te has quedado rezagado en algo. Ahí comienza el estrés, y poder manejar ese estrés sin perder tu estrategia o tu visión de marca, así como tu estrategia de productos, es casi imposible, porque lo que uno quiere entonces es se replantea la estrategia y dice, bueno, yo tengo que buscar cómo competir y cómo posicionarme mejor y dónde me quiero posicionar. Y yo creo que esa es la resistencia que es, de repente en ese estrés se muestra la resistencia en el equipo. Que uno opina, no, yo tengo que hacerlo de esta forma, después la agencia se lo traslada y después de la agencia dice, no, lo tenemos que hacer acá. Y para mí ha sido esa quizás una de las experiencias o de las lecciones aprendidas que yo me he llevado trabajando, bueno, con Laura. Que era aquella que yo decía, ¿y cómo vamos a hacer para poder competir? Pero obviamente es de la naturaleza humana que ella me pusiera la resistencia al principio con la locura que quizás tenía yo en la cabeza. Pero siempre luego con la madurez volvías y me decías, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Alto, 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 que el tiempo es tirano, esto continuará. Escuchen la segunda parte en el próximo episodio. Esta fue una producción de 360podcast.sb.